Bueno, pues hoy he hecho deberes puntualísimos porque me he venido al estreno, o por lo menos al estreno general y nacional de Jurassic World, la segunda parte de Jurassic World, que ha dirigido el amigo Juan Antonio Bayona y que se estrena, por lo menos aquí en España, el jueves, que se está convirtiendo para los grandes blockbusters como un día de estreno. Ya ocurrió o suele ocurrir con las películas de Star Wars, y ahora pues Jurassic World, el Reino Caído, pues también se estrena en jueves. Y bueno, yo creo que lo que se pretende es meter más cuchara en taquilla y hacer pues que cuando se haga el balance del fin de semana, del primer fin de semana de estreno, pues los números se eleven más de lo que se elevarían si la película se estrenara el viernes. Bueno, toda esta historia, como digo, me apetecía muchísimo aparte pues venir a ver qué es lo que había hecho el amigo Juan Antonio Bayona, el director de Lo Imposible, El Orfanato, un fantástico director español, un director que siempre me emociona, que siempre me cuenta cosas y con la que vivo muchas sensaciones cinéfilas en el cine. Me ocurrió, por ejemplo, con su última película, Un monstruo viene a verme, que demostró unas dotes narrativas y de emoción, como digo, realmente inusitadas, y superó con creces, yo creo, la prueba de fuego de hacer una película en la que ya contaba con muchísimos efectos digitales. También los hizo en Lo Imposible, aunque era una película, si cabe, más artesanal. Y bueno, yo creo que estaba cantado su salto al cine blockbuster. Spielberg llevaba rondándole mucho tiempo. Y bueno, pues ya por fin sí que se decidieron a colaborar en esta película que no ha hecho Colin Trevorrow, que es el director del primer Jurassic World, de este reinicio de la franquicia. Y Bayona pues ha dirigido este segundo título. Bien, hay dos formas de analizar la película. Una, seguido de la emoción que supone tener un compatriota pues haciendo las Américas y codeándose con el mismísimo Rey Midas de Hollywood, con Spielberg, y estando a los mandos de una superproducción magnífica de dinosaurios, que es como un gran juguetito que todos querríamos tener. Desde ese punto de vista, pues chapó, me alegro muchísimo. Ojalá la película recaude muchísimo dinero y bueno, le deseo a Juan Antonio pues todo lo mejor posible, porque además ha sabido llevarse a su equipo, por supuesto con sus cameos habituales de Geraldine Chaplin a la cabeza, con Belén Atienza en la producción y bueno, director de fotografía, montador y parte del equipo habitual de Bayona, pues él se lo ha llevado. Y desde ese punto de vista pues podemos considerar casi, hombre, no una peli española, pero sí una peli con capital humano español muy importante. Y desde ese punto de vista, pues como digo, chapó, maravilloso, y me alegro muchísimo. Otra cosa es contar la opinión que a mí me parece la película en sí, la cinta en sí, tratando de abstraerme, digamos, de esta euforia que uno podría tener porque la película esté dirigido por Juan Antonio, un director que nos cae a todo el mundo, pues como decía antes, fantásticamente bien. Y desde ese punto de vista yo creo que la cinta arranca de una manera magnifiquísima. Todo lo que ocurre en la isla Nublar y todo el rescate de los dinosaurios es realmente apabullante. Yo me estaba frotando las manos en el cine pensando todo lo que se venía detrás, porque en el propio arranque en sí ya está poniendo sus credenciales sobre la mesa, con unas escenas previas que hay, y sobre todo este escape de esa isla donde el volcán está estallando. Me parece realmente maravilloso, muy bien filmado, muy bien coreografiado todo, además haciendo muchísimos guiños los hay en toda la película, a la saga de Parque Jurásico y al primer título particularmente. Y como digo, esa escena o todo ese, yo diría media hora primera, casi tres cuartos, realmente fantástica. El problema es que después la película pues muestra sus carencias y que es, yo creo, no un problema de Juan Antonio, sino un problema particularmente de los guionistas, de Colin Trevorrow y el otro señor que no recuerdo quién es. Y es que la historia en sí es flojita, muy flojita.
y no me interesa prácticamente nada. Lo que me interesa es que Bayona pues empiece a mover a los bichos y empiecen a pasar cosas como las que me ha contado en el arranque en el primer tercio de la película. Todo el acto intermedio, como digo, pues no me parece... me aburre, incluso en determinados momentos, porque lo que me cuenta no me interesa demasiado. Y después, pues la película sí que remonta de manera magnífica al final, con unas escenas en una mansión que es más una película de terror que cualquier otra cosa, algo que en lo que Bayona se desenvuelve muy bien. Hay una secuencia homenaje al Drácula de John Boorman, que es realmente genial, maravillosa, estupendísima, y en donde uno está realmente pues emocionado, tenso y como digo, pues disfrutándola mucho. No sabía si esto estaba transmitiendo o no, disculpadme. Pero como digo, la película es bastante bipolar en ese sentido y bueno, realmente cuando los dinosaurios están en marcha, cuando se escapan, cuando se comen a la gente y cuando hacen de las suyas, pues la película se pone emocionante, se pone vibrante. Desde ese punto de vista, por ejemplo, la comparo con el estreno de Han Solo de hace un par de semanas y todo lo que le faltaba a esa película de emotividad, de emoción, de tensión, de ritmo. Pues esta película sí que lo tiene cuando tiene que tenerlo, que son en las secuencias de acción. Pero como digo, todo el tramo intermedio narrativo pues no me interesa. Bayona también hay una cosa que hace muy bien y es rodar determinadas escenas que son absolutamente icónicas, jugar mucho con las sombras, con primeros planos, no sé, hay un buen número de escenas absolutamente icónicas y que se te clavan en la retina, y desde ese punto de vista pues J.A. dirige maravillosamente. Creo que él está muy por encima de la película, su labor como director está muy por encima de la película, y eso es a considerar porque estamos hablando de un blockbuster pues de muchísimo dinero, muy complicadísimo de hacer, en donde hay que coordinar muchísimos elementos, y J.A. lo ha sabido hacer muy bien. También me gusta pues muchísimos guiños que tiene la película, no solo a la saga jurásica, sino por ejemplo a Indiana Jones, tiene guiños a De aquí a la eternidad, tiene guiños a Alien, tiene guiños a la Isla de los Monstruos, las películas en donde hacía los efectos especiales, entre comillas, a través de la stop motion, el amigo Ray Harryhausen, del cual Juan Antonio pues es muy admirador. Y bueno, desde ese punto de vista pues lo que os comento, también es muy gracioso determinados chistes con los tacones de Bryce Dallas Howard, por ejemplo, la película, en cuanto que sale su personaje, lo primero que vemos de ella pues, son precisamente esos tacones, y en otro momento cuando ya tiene que ponerse, cuando ya se desplaza a la isla, pues la vemos que Juan Antonio lo primero que nos muestra también son las botas que ya se ha puesto para la ocasión, para que no tengamos el cachondeo de la película anterior. Y bueno, pues todo eso dentro de lo positivo, dentro de lo negativo, que a mí es una película que, ya digo, sobre todo en su tramo intermedio me ha aburrido. He mirado el reloj pues varias veces. Me sigue pareciendo la mejor de esta resurrección la que dirigió Colin Trevorrow, la primera, la anterior a esta, aunque me lluevan palos por ser poco chauvinista y poco patriótico. Pero así es, que la considero incluso una película superior a la que dirigió Spielberg, la primera de todas, a Jurassic Park, que me parece que tiene lo que de bueno, que descubre todo ese universo y nos descubrió los dinosaurios y todos los efectos especiales esos alucinantes, pero como película me parece más redonda, mejor y más bien mejor en todos los aspectos la de Colin Trevorrow. Así que bueno, os advierto, hay una pequeña escena postcrédito al final, así que hay que quedarse hasta el final, que ya digamos avanza lo que nos va a deparar la tercera entrega, que la vuelve a dirigir Colin Trevorrow para cerrar, digamos, pues esta trilogía de resurrección que ha supuesto Jurassic World.
Creo que no me dejó nada, me apetecía mucho ver la película ya y contaros todo lo que me había parecido pues desde ya, hoy jueves, un día antes del día de estrenos habitual. Y bueno, de todas formas creo que no hacéis mal viniendo a verla. Porque es una película, bueno, que en el fondo está muy entretenida y sobre todo que merece la pena todos esos aspectos positivos que os he trasladado. Así que bueno, eso es todo lo que os tenía que contar sobre Jurassic World, el reino caído, con los bichos estos que están aquí detrás. Todo esto que aparece en el póster es muy chulo en el cine, he visto, es una de las escenas mejores. Y como siempre os digo, pues que tengáis buen cine.